Bueno, aquí estamos con Juan Prieto, fundador de Corporance. Juan, bienvenido a Tinku Emprende Conmigo. Muchas gracias, Gina, un honor estar aquí. Bueno, Juan tiene una experiencia de 20 años en el sector financiero, trabajó y ha trabajado en las empresas más importantes de España, pero antes de entrar en temas profundos, quiero preguntarte qué soñabas o a qué jugabas cuando eras niño. De pequeño, bueno, a ver, de pequeño, yo quería ser príncipe, ¿sabes? ¡Wow! Porque acaban de nombrar al príncipe, hoy rey emérito, acaba de nombrar Franco y él viajaba por todas partes y todo el mundo le quería y le saludaba, entonces me parecía que era una buena cosa, ¿no? Claro, un buen oficio. Pero cuando se lo dije a mi padre dijo, pues no va a ser posible porque para eso yo tendría que ser rey y no he sido, así que, bueno, al final seguí el ejemplo de mi padre trabajaba en banca toda su vida, y me pareció que era un trabajo muy elegante, muy serio y al final me interesó el sector financiero y eso es lo que yo quería ser, un directivo de banca. Bueno, lo más parecido a ser un príncipe. Bueno, no sé yo exactamente, y más en estos tiempos, pero bueno. Bueno, Juan, ¿y en qué momento, tenías el ejemplo de tu padre y cómo fue ese inicio en tu carrera? Porque tu primer trabajo fue en Iberia. Sí, efectivamente. Fue en Iberia, una de las compañías también más importantes en este país. Sí. ¿Cómo fue esa primera experiencia profesional, que si bien no era en banca, obviamente desempeñabas un rol financiero dentro de la empresa? Sí, bueno, lo de Iberia fue un periodo muy corto de 6 meses, saqué unas oposiciones casi por casualidad y empecé a trabajar, me pareció interesante el trabajo, que era la implantación del IVA dentro de Iberia en el año 86, fíjate si ha llovido, pero pronto me di cuenta, en aquella época no es como ahora, era una compañía pública, en pérdidas y no tenía mucho futuro profesional, entonces empecé a moverme y eché currículos y entré en auditoría en KPMG, que entonces se llamaba Pitt Marwick, ¿no? Okay. Y bueno, ahí hice un poco de todo, es una buena escuela, estuve 3 años, tocaron todo tipo de empresas, pequeñas, grandes, periodos más o menos largos, cortos, pero acabé en banca, ¿no? Nos entró a la firma el Banco Hispanoamericano en aquella época, ¿no? Y bueno, hubo que auditarlo, se montó un equipo, ya seguí casi todo el tiempo, me especialicé en banca y bueno, al final cuando salí de la firma, pues igualmente busqué y entré en el Santander. Empezaste entonces tu recorrido en banca en Santander, donde estuviste durante 20 años. 27 años. Bueno, te tocó las .com, te tocó la crisis financiera del 2008, Lehman Brothers y todo esto. ¿Cómo se vivió dentro de un banco tan importante esos momentos? Y también la crisis hipotecaria en España. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Vale, bueno, yo he trabajado sobre todo en banca mayorista, banca corporativa y sobre todo más de la mitad del tiempo fuera de España, con lo cual pues he podido de alguna manera sortear las crisis, en eso he tenido bastante suerte, ¿no? Porque por ejemplo cuando llegó, tú eres muy joven, ¿no? Pero todavía vivimos la crisis, por ejemplo, del 87, ¿no? Que fue uno de los mayores crash, ¿no? Y parecía que la bolsa era popular y siempre subía y de repente pues se pegó. O sea, esa fue una entrada bastante dura al principio, las .com también, ¿no? Y luego pues a lo largo de toda la carrera pues, ha habido fusiones, por ejemplo, que son bastante duras cuando te fusionas con otro banco y hay duplicidades y de todo eso, pero la verdad es que a pesar de que han sido 27 años, que se dice pronto, Santander me ha permitido cambiar mucho de trabajo, cambiar de país, he cambiado de funciones, he estado en distintas áreas de país y hasta de continente, ¿no? Con lo cual no me he aburrido para nada y no tengo la sensación de que he estado tanto tiempo en una sola entidad, ¿no? Ya, y también me comentabas que estuviste en la expansión de Latinoamérica. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Y en especial te tocó el cambio de gobierno en Venezuela, que eso fue un hito también histórico, político, económico importante. ¿Qué recuerdas de esas épocas? Uy, muy buenos recuerdos, la verdad. Pues sí, la verdad es que yo empecé, mi primer destino, yo empecé en España, ¿no? En la Sociedad de Valores, cuando la reforma del mercado de valores del año 89. Pero yo entré en el Santander, entre otras cosas, porque quería salir de España y quería tener una carrera internacional y pensé que el Santander me la ofrecería porque tenía esa mentalidad, ¿no? Y así fue. El banco ya tenía una expansión en Latinoamérica de larga tradición, ¿no? Fue un banco además que se creó casi con ese objetivo, pero lo que nosotros hicimos fue crear la estructura de banca de inversión, ¿no? Con la que es hoy presidenta, con Ana Botín, que empezó en distintos países. A mí me tocó Venezuela en aquella época y, como tú dices,
pues al poco de llegar, era un país muy prometedor, una economía que era la más estable de Latinoamérica en aquella época, pero llegó el comandante Chávez, Sí. dio un golpe de Estado y todo se fue al garete. Todos los planes de expansión, de reforma, de pensiones, de seguros y tal, pues se quedaron stand-by, ¿no? Se quedaron parados y bueno, pues hubo que buscar otros destinos y otra... Lo personal fue maravilloso, pero desde el punto de vista del negocio, pues la verdad es que, aunque ahora ya es otro negocio muy rentable, pero en aquella época, pues... pero también es una buena experiencia vivir un golpe de Estado en vivo, Claro, ¿sabes? claro. Ver un control de cambios, ¿sabes? Y todas esas medidas que se toman en un país y verlo... Los medios de comunicación, lo primero que vetan, etcétera. Sí, Y de sí. ahí saltaste a Asia, ¿cierto? Efectivamente, el siguiente fue la otra punta del mundo, ¿no? Fui a Hong Kong también porque empezó la expansión Wow. de lo que era Santander Investment, ¿no? Que era la filial que agrupaba todas las entidades de banca de inversión y banca de negocios y bueno, pues, montó allí pues, una tesorería, pero también tuvimos mala suerte porque en aquella época, no sé si te acuerdas también de la crisis de Barings, que era un banco, por cierto, muy parecido al Santander. Inglés, ¿no? Era un banco inglés, era el Banco de la Reina, Sí. era un banco creado en el año 1857 como el Santander, y bueno, pues un broker se lo llevó por delante, haciendo apuestas contra las opciones, las stock options del índice Nikkei, y prácticamente en un par de semanas, consolidado en un fin de semana, el banco se fue por el desagüe. Dios. Y bueno, realmente... Yo había ido allí como controller un poco para evitar que eso, Sucedió. como medida preventiva, ¿no? Que eso le pudiera pasar a un Santander, que no hubiera en definitiva operaciones que no se contabilizaban en los libros, que era lo que hacía este señor, que las contabilizaba en una cuenta que era de clientes, pero en una cuenta de pérdidas, hasta que las pérdidas ya salieron por todas partes y no hubo forma de esconderlo, ¿no? La importancia de un buen control, Claro. de una transparencia, Claro. de un cumplimiento de las normas, que ahí no se dio, por ejemplo. Dios. Bueno, y de allí, ¿cuál fue tu siguiente movida profesional? Pues mira, de ahí me fui a las Bahamas. Curiosamente, otra vez vuelta al Caribe, ¿verdad? A la otra parte del mundo. Y bueno, el grupo tenía allí un banco, Santander Investment Bank Limited, ¿no? Bahamas Limited, y teníamos que crear una estructura de negocio que tuviera sentido en las Bahamas, ¿no? Okay. Entonces me puse a pensar, el negocio más factible desde el punto de vista de banca de inversión era el de administración de fondos, de fondos offshore, ¿te acuerdas? Sí. Los hedge funds que empezaban en aquella época, Sí, ¿sabes? sí, Te hablo de 96, ¿no? Entonces, bueno, empecé a trabajar en eso, estuve un año trabajando en el proyecto, íbamos a comprar alguna compañía, pero al final, bueno, el banco cambió de planes y pensó que era mejor que ese negocio de depositaría, de fondos de administración lo hiciera, pero desde Madrid, desde la casa central, y que empezara a organizar negocios desde aquí. Y me volví, me pareció bien cambiar de un puesto de control, que yo había sido, pues eso, director financiero, director de operaciones, trabajando casi siempre en el back office, a un puesto de negocio donde yo podía desarrollar unas líneas de producto y en un ambiente muy bueno, con un equipo excelente con el que trabajé, y me pareció que era hora de repatriarme, también por aspectos personales, familiares y demás, ¿no? Alicia venía en camino, mi hija mayor, y pensé que era una buena oportunidad pues tomar tierra, porque estar por ahí fuera está muy bien y ha sido una gran experiencia, pero también hay que tocar base de vez en cuando, ¿no? Y eso es lo que hice. Entonces empecé a desarrollar y bueno, al final estuve ahí 10 o 12 años hasta que acabé siendo el responsable de ese área, ¿no? De Security Services. Ya, bueno, después de toda esa experiencia corporativa, multinacional, te embarcas en la aventura de ser emprendedor, con una primera apuesta que fue Carisma Motor Mobility. ¿De dónde viene el nombre y qué nos puedes contar sobre esa experiencia emprendedora? Bueno, después de unos 12 años en este proyecto que te digo de custodia, ¿no? Donde fui al final el jefe, el responsable, el Global Head de Security Services, y de ahí viene también bastante relación con lo que hago ahora en corporates, ¿no? Pero al final mi último destino dentro del banco fue ponerme otra vez el gorro de director financiero, porque había un proyecto muy interesante en Irlanda. ¿Sabes? Y que era montar una compañía de seguros de protección de pago para toda Europa, centralizado en Irlanda, y ahí me pareció muy buena oportunidad ponerme otra vez el gorro, volver a ser director financiero después de haber pasado una experiencia
de negocio, porque era montar una compañía desde cero, que luego al final acabamos vendiendo el 51% a una aseguradora francesa, o sea, que fue un proyecto de crear algo, montarlo, desarrollarlo y venderlo, ¿sabes? Una operación de money de libro que fue una experiencia excelente, ¿no? Y bueno, era una compañía de seguros y de ahí vino luego una amiga que era directora de otra entidad, de BNP Paribas, en el negocio de seguros, pues me invitó, ella decidió crear, ella es de origen de Guatemala, aunque es de nacionalidad italiana, pero vamos, habla español perfectamente, entonces lo de carisma, como se escribe en español, ¿no? Como en inglés, bueno, pues le pareció un buen nombre, de Carisma Motor and Mobility, para especializarse en ese sector. Y nada, pues me invitó a participar y como yo ya tenía la experiencia de haber sido director financiero con el Santander de unas compañías de seguro, pues les he estado apoyando en ese proyecto, en el que soy accionista y soy consejero. Genial, genial. Y también fuiste parte del nacimiento de Emisores Españoles. Así es. Porque la última vez que eso no lo sabía, esto me enteré porque fui a la última reunión de Emisores Españoles y te nombraron. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Y bueno, cómo nace la entidad, en qué entorno, en qué momento económico aquí en España. Pues nosotros creamos un departamento dentro del área que se llama custodia, ¿no? Security Services, que era servicios a emisores, ¿no? Porque tú das servicio a los inversores y a los emisores, ¿no? Entonces, vimos, y yo había visto con mi experiencia internacional, que existían ese tipo de servicios, que se podían hacer productos para las compañías cotizadas, ¿no? En el área corporativa, es decir, por ejemplo, cuando hay una salida a bolsa, pues tiene que haber un banco que sea el que controla las acciones, hace el prorrateo, controla los pagos, en fin, es un banco soporte para operaciones, o cuando hay un pago de dividendos, o cuando hay una junta de accionistas, que de ahí viene, pues tiene que haber, entonces nosotros sacábamos las empresas a bolsa y cuando estaban en bolsa pues tenían que hacer una junta de accionistas, que era un lío tremendo de repente con miles de accionistas que no conocían, y entonces nos llamaban, oye, ¿nos podéis ayudar? Y así desarrollamos un servicio de organización de juntas que pasó de ser simplemente logístico, ¿no? de contar los votos, a realmente ir a buscar los votos, porque ya los inversores extranjeros empezaban a cuestionar algunos aspectos, el tema de buen gobierno, el tema de transparencia, y ya venían aquí de fuera, luego te contaré si quieres, y nosotros les ayudábamos a las compañías en esa relación que tenían con los principales inversores institucionales, ¿no? Y en aquella época, pues cuando íbamos a ver a los inversores con las compañías, ¿no? De hecho, pues una de las grandes compañías me dijo, oye, Juan, tienes que irte a Bruselas porque hay una asociación allí que se llama European Issuers, que es un lobby, donde están todas las grandes compañías y estaba, bueno, era Telefónica, no tenía una gran compañía con un gran aparato regulatorio, ¿no? Y dije, bueno, pues vete allí. Me di cuenta de lo que era aquello, me di cuenta que España no tenía una asociación de emisores, solo de los 15 países que había entonces, solo había, 12 tenían y solo Irlanda, Portugal y España no tenían asociación, y dije, este mercado no puede tener, este país se merece una asociación. Y como era una idea clara, porque en cuanto se la dije a mis clientes, que eran Endesa, Telefónica, Red Eléctrica, Enagás y todas las grandes, ¿no? El propio banco, pues dijeron, qué buena idea, vamos a hacer la asociación de emisores, y bueno, solamente hacía falta que alguien lo lanzara la chispa y bueno, se pusiera a trabajar un poco para montar los estatutos, montar las reuniones, etcétera, y así salió. Y bueno, estuve ahí unos años, incluso cuando me fui a Irlanda, el banco me pidió que siguiera representando, y bueno, afortunadamente seguí ese contacto que hoy pues me ha permitido seguir en línea con el gobierno corporativo y con las compañías, aunque ahora ya del otro lado, ¿no? Y mantengo muy buena relación con la gente de emisores españoles, y para mí pues es un orgullo ver como algo que tú has creado, pues te vas y sigue funcionando. Yo no soy de los que te quieres agarrar ahí a tu proyecto hasta que te echen, ¿no? Sino pues saltar a otro y hacer otra cosa nueva que te motive, que te divierte, y luego ver que lo que has hecho pues has dejado un buen legado y sigue funcionando, o incluso mejor, ¿no? Por supuesto, porque todo tiene que mejorar y crecer. Genial. Bueno, ¿y cómo surge, me imagino, de esa misma necesidad que viste para los clientes, surge de Corporates, o hay una anécdota más detrás? Porque la de Bruselas está espectacular, de la de emisores españoles, pero ¿alguna otra anécdota? Medio anécdota, o sea, lo que ocurrió fue que cuando íbamos a ver a los inversores
contarles pues, los puntos que se iban a presentar en una junta, ¿no? Si vas a presentar nuevos consejeros o un plan de remuneración o cualquier operación importante, una operación de capital, pues lo suyo es que, igual que las compañías van, como se dice en inglés, de roadshow, sí, cuando presentan los resultados trimestrales o semestrales, a contarle a los inversores pues lo buenos que son y explicárselos en detalle, pues igualmente había que hacer un roadshow anterior a la junta para explicar, y eso es lo que hacen ahora además las compañías con nosotros, pues qué es lo que se va a presentar. Y cuando íbamos a los inversores, pues no sé, un Fidelity, un Societe General, un Allianz, ¿no? Pues decían, oye, esto está muy bien que nos lo contéis, pero aquí te lo tenéis que contar es a los proxy advisors, que son los que nos asesoran, ¿no? Y nosotros, pues eso, claro. ¿Y eso qué es? ¿No? Eso claro. Entonces, bueno, lo averiguamos, vimos que en España no había, pero había en varios, no solo los dos americanos grandes, que esto es una industria que se parece mucho a la de las agencias de rating o las firmas de auditoría, ¿no? Los americanos dominan, y luego pues hay una serie de firmas europeas que intentan competir, pequeñas, locales, bien situadas, pero que... Entonces, bueno, vimos que había una alianza que se había hecho en Europa en los años 90 de proxy advisors locales, contactamos con ellos, muy buena relación, y nos dijeron, oye, pues España es un mercado que debería tener, ¿no? Igual que lo de emisores, ¿no? Visionario, vez, ¿no? Bueno, más que visionario es curioso, yo siempre digo, ¿no? Me llaman así, innovador, no, es ser un poco curioso, cuando te llaman, pues preguntar, claro. Me gusta saber las cosas, y luego, pues sí, tener las ganas, la determinación y la habilidad o el apoyo para implementarlo aquí. O sea, claro. Hace falta tirar un poquito del carro y verlo, pero sinceramente no es inventar nada, es ver lo que hay y, oye, esto funciona aquí, allí pues tiene que funcionar aquí, claro. Adaptado al mercado o algo así, ¿no? Pero gracias, ¿no? Qué buena. Y entonces, bueno, en esa época, claro, estaba en Santander y cuidando a los emisores o sirviendo a los emisores, pues tenía un conflicto de intereses bastante importante. Entonces dije, bueno, pues ya, gracias, pero todavía no. Y luego, pues en el año 2016, cuando me prejubilé del banco, fue el momento, y además justo coincidía con una normativa que venía a armonizar todas estas prácticas de inversión y de vigilancia por parte de los inversores de las compañías, y dije, pues este es el momento, estoy solo, ahora tengo tiempo, pues este es justo el momento de hacerlo, y ahí ¿sí? Y bueno, eso fue hace 7 años. Brevemente, explícanos qué hace Corporance para la gente que no domina, que no está en el mundo, en el sector financiero. Claro. Bueno, Corporance, como dice la norma, porque además se ha regulado hace poco, es un asesor de voto, ¿no? Sí. En inglés, proxy advisor. Asesor de voto en juntas de accionistas. No nos equivoquemos, que este año hay muchas elecciones y no son votos políticos. Sí, de hecho, nosotros hay que aclarar, Sí, voto en temas de gobierno corporativo, ahora más temas de sostenibilidad, pero básicamente lo que se vota en una junta de accionistas, ¿no? Esto se ha desarrollado y ya no es solo votar una vez al año o dos en la junta y olvidarse, sino que hay un proceso que se llama engagement, ¿no? En español, implicación, que es lo que fuerza, obliga, recomienda a los inversores, sobre todo a los grandes inversores, los inversores institucionales, a que vigilen a las compañías en las que invierten, para así proteger, para que así el management, la dirección de la compañía, no pueda hacer lo que quiera sin tener una supervisión encima, y de, vamos, esto no es nuevo, Gina, esto es en los años, ahora se cumplen 50 años, en el año 74 hay una ley americana que obliga a los fondos de pensiones a votar en las juntas, y de ahí hasta ahora. Claro. No sé si te he explicado más. Sí. Total, ayudamos al inversor institucional a cumplir con esas obligaciones de voto, de implicación, de vigilancia con las compañías, y luego pues todo lo que rodea, porque tienes que hacer una política, tienes que hacer un reporting, porque es normativa. Bueno, pues nosotros cubrimos todo eso para los inversores. Y normalmente, ¿dónde está la mayoría de las discrepancias? Esta es una pregunta, no quiero que me des nombres, pero obviamente, solamente ya lleva 7 años la compañía, porque pienso que comentarlo es una buena forma de prevenir los errores de las compañías que aspiran a ser cotizadas. Entonces, ¿dónde normalmente vienen esas discrepancias y esos problemas? No, pues muy buen punto, porque efectivamente el propósito de Corporance y el mío personal es, por un lado, servir, ayudar a los inversores, ¿no? Bueno, aparte de cubrir ese hueco que había en el mercado español, que eso ya es una cosa personal, es ayudar a los inversores en sus obligaciones legales, en esa vigilancia, en ese stewardship, ese engagement, ¿no? Pero también mejorar el gobierno corporativo, o sea, mejorar las cosas, mejorar el mundo. Y creemos que lo hacemos de alguna manera, ¿no? Es un poco la contribución que haces,
pues empujando a las compañías o asesorando a los inversores para que las compañías mejoren el gobierno corporativo. ¿Dónde están? Pues tradicionalmente en la Junta lo que se han votado son temas de gobernanza, ¿no? Y el más contestado siempre son las remuneraciones. Llevamos 15, ya casi 20 años con bastante transparencia en cuanto a las remuneraciones y bueno, pues es el tema tradicionalmente más discutido, donde también las compañías trabajan más, tanto por la transparencia como para montar sus planes. Y eso pues tiene siempre, a pesar de que, bueno, pues gracias a la presión de los inversores y nuestra, pues las compañías cada vez van mejorando, pues sigue habiendo una oposición superior al 10% y en algunos casos más del 10, o sea, más del 20 o 30%, y alguna vez hasta se ha rechazado un plan de remuneración. Ese es el punto más contestado, ¿no? Otros serían los consejeros, ¿no? Porque es importante tener... Y ahora el tema de la presencia femenina... Ese también, por supuesto, pero, aunque se está avanzando, ¿sabes? Bueno, ya sabes que lo de la presencia femenina, o sea, se van cumpliendo los temas gracias a las cuotas en los consejos, pero no es suficiente, porque no hay consejeras dominicales, no hay consejeras ejecutivas, no hay mujeres en los puestos de dirección, y ahí es donde hay que trabajar más. No vale, las cuotas son buenas, pero las cuotas solas lo que te hacen es crear un hueco, es ampliar el gap, ¿no? Y bueno, pero aparte de ese que es importante, y la diversidad ya no es solo de género, hay todo tipo de diversidad, porque las empresas se hacen globales, entonces los riesgos cada vez se complican más y tienes que tener gente pues que tenga experiencia internacional, que tenga experiencia en otras industrias, que sepa de finanzas, pero también de riesgos y también de tecnología. Ahora de inteligencia artificial. Y de sostenibilidad. Bueno, de inteligencia artificial este año lo estamos viendo, por ejemplo, en las juntas americanas, que se está planteando continuamente, ¿no? La junta de Meta, por ejemplo, la junta de Amazon, ver o sea, cuál es el uso, cuál es la repercusión. Y la parte ética también, la parte de derechos humanos. Absolutamente importante, está sobre todo vinculada con eso, ¿no? O sea, que yo diría eso, ¿no? La remuneración y luego eso, consejeros, pero sobre todo más que diversidad, lo más importante es la independencia. ¿Sabes? Es importante, el consejo es un puesto, es una figura, es un órgano clave dentro del gobierno corporativo, es un órgano de gestión y de estrategia, ¿no? de dirección, es un órgano de administración, pero cada vez más es un órgano de supervisión y control. Tiene que haber un balance entre las dos cosas. Pero para que exista esa supervisión y control, pues tiene que haber suficiente independencia. No vale presidentes ejecutivos o independientes sobrepagados o directamente muchos dominicales o muchos ejecutivos, ¿no? Para que sea un órgano de verdad que controle, tiene que tener mayoría de independientes. Genial. Bueno, ¿qué opinas? Porque también te ha tocado mucha innovación en el sector financiero con las fintech. Entonces, ¿cómo ves, ya desde el punto de vista de consumidor, si se puede, estos neobancos, Nubank en Latinoamérica, que ha sido un hit aquí en Europa, Revolut, y bueno, todas estas nuevas formas de banca, ¿cómo las ves? ¿Cómo ves que el sector financiero también se ha pellizcado un poco y ha innovado? Sí. Bueno, hay una iniciativa que muchas personas de pronto que nos están viendo, en España todo el mundo lo conoce, pero a mí me encanta, por ejemplo, la iniciativa de los World Café de Santander, que en su momento fue innovador, pero es una forma de atraer a sus clientes con un servicio y tal. Pero ¿cómo ves en general la reinvención del sector? Porque te tocó un sector muy tradicional y ahora ver hasta que hay work cafés, hay neobancos, etcétera. ¿Cómo ves eso desde el punto de vista de la innovación del sector? Hombre, yo creo que es muy necesario, ¿no? Y eso que en general el sector financiero no está mal, es un sector bastante desarrollado tecnológicamente, ¿no? Hoy en día, pues con un móvil puedes hacer pagos en cualquier sitio, ¿no? No, por cierto, no pasa así en el mundo de valores, curiosamente, que es el mundo donde trabajo yo, donde todo esto de los votos en las juntas está todavía en la años luz, ¿sabes? En la edad media. ¿Y por qué, perdón que te interrumpa, por qué piensas que hay esa discrepancia? Si en ese sector también hay capital y recursos para innovar rápidamente, ¿será porque es menos masivo? Pues es una buena pregunta, ¿no? Yo creo quizás, como desde el punto de vista del banco, ¿no? Como dentro del banco casi no se ha considerado un producto, sino un servicio, ¿sabes? O sea, a ti te van a cobrar, bueno, depende de tu banco, ¿no? Pero normalmente te van a cobrar por tus servicios, te van a cobrar por diferencial de tipo de interés, te van a cobrar comisiones por gestión, te van a cobrar un fee incluso por retirar dinero, por mantenerlo y tal, pero por votar en una junta no te cobran.
¿sabes? Es una cosa que tienes que tener, tienes que enviar un montón de tarjetas a mano, un montón de papel desperdiciado, o sea, y eso ahora, pues yo sé que hay entidades que están, por ejemplo, el propio Santander está trabajando muy duro en intentar informatizar, pero son iniciativas privadas, ¿sabes? Que no, y eso no funciona, porque al final tienes que poner a todo el mundo de acuerdo, tienes que tener estándares para que todo el mundo se pueda comunicar. Sí, sí. La última directiva del año 17, que es la directiva de fomento de la implicación, también para mejorar esa comunicación y ese flujo de información y de voto y de participación, pues está estableciendo mediante reglamento, es decir, directamente en vena, normas técnicas para que esa información fluya y para que tú puedas votar en una junta sin excesivos costes como lo harías en la tuya, o puedas votar como haces un pago, ¿vale? Pero es un tema que hay que dar. Y luego, en cuanto a como te decía, el sector no está mal, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, Latinoamérica, en Venezuela, a pesar de todo, tenía una banca telefónica y una banca electrónica bastante desarrollada, más que aquí en España en algunos casos, ¿no? Porque allí hay mucho retail, pero también hay mucho dinero y también hay muchos pagos internacionales y tal. Pero bueno, en cuanto a las fintech, insurtech, yo creo que la competencia es buena y a veces los bancos pues están a veces en modo oligopólico. Y zona de confort. Y son demasiado grandes, eso también les penaliza, porque ellos quisieran innovar, pero innovar es muy difícil en grandes mastodontes que son muy difíciles de mover, ¿no? Puedes meter tecnología en determinadas áreas, en determinados productos, pero es muy difícil cambiarlo. Entonces, yo creo que todos estos insurtech, compañías que te hacen una parte del servicio, pues es bueno, por libre, o por mencionado Revolut, que funciona estupendamente, por libre, o integrados o asociados, ¿no? Yo creo que es mejor verlos como colaboradores que como competidores, ¿no? Ahora sí, eso bien, también hay que ser serios en el sentido de, una cosa es que te den servicios, de que tengas otra gama para elegir, ¿verdad? O que te presten dinero, que tengas mayores fuentes de financiación y no tengas que depender de tu banco, ¿no? Pero otra cosa es a quién le das tú el dinero, eso es diferente. ¿Vale? Entonces, cuando tú das el dinero, esa entidad tiene que estar supervisada. Y no es justo también, o sea, para captar dinero o para gestionar carteras, eso es mejor dejarlo en manos de entidades bien supervisadas, con sus coeficientes, reguladas y que conozcas, porque con el dinero no se juega. Casos se han visto bastante. Así que, por un lado, por la parte de productos y servicios, bien, pero por la parte del pasivo, pues hay que tener cuidado dónde pones tu dinero. Eso es un muy, muy buen consejo y un muy buen balance de los productos y de los servicios financieros. Juan, un libro que haya sido importante para ti en tu vida personal o profesional. ¡Wow! Esta no me la habías dicho. No. Ninguna me la habías dicho, casi ninguna, pero... ¿cómo se llama este? Yo, o sea, me leí... Bueno, te lees de pequeño los libros, todos los libros de Julio Verne y todo eso, para mí, por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días tengo muy buen recuerdo. Luego ya cuando empecé la carrera, me compré un libro un día que vi en una librería que era En busca de la excelencia, y me impresionó, o sea, me encantó, de ahí me vino la parte de emprendedor, ¿no? ¿Qué otro libro me ha...? Estoy leyendo ahora los episodios nacionales, que ya toca que no los había leído, y no sé, me gustó mucho el libro de García Márquez. Me gustó, yo creo que si tuviera que elegir un libro, el que más me hago, pero no porque me haya cambiado la carrera ni nada, sino porque disfruté como un enano. ¿Pero cuál? Leyendo la Crónica de una... Crónica de una mente anunciada. Sí, no, ¿cuál es? O 100 años de soledad. 100 años de soledad es el libro que me devoré, los buen días, ¿sabes? El organigrama ese que iba pintando y tal. 100 años, que me he leído todos los o casi todos los de este, pero es 100 años de soledad, el libro que yo considero el mejor. ¿Y una canción? Una canción. Rock and Roll de Led Zeppelin. Ya. Todavía me sigue gustando. Sí. Yo he trabajado, eso no lo he puesto en el currículum, yo he trabajado en la radio también. ¿Sí? Durante un tiempo. Sí, ¿Y qué temas manejabas? Pues era una emisora de rock, claro, era una emisora de los años 80 que se llamaba El Búho Musical, donde venían, era una época muy especial en España, habrás oído hablar de la movida famosa, pues ahí empezaban a venir, después de muchos años
de Secano, pues venían aquí todos los grupos, tocaban en directo, pasaban por la emisora, les pinchábamos y luego nos daban entradas y los íbamos a ver a los conciertos. ¿Sabes? Más divertido que la banca, me imagino. Muchísimo más divertido, sí. Lo que pasa es que eso lo hice durante 2 años en la época universitaria y un día tuve que decidir si era DJ o te ibas por el camino podía serio. ser financiero, y pensé que lo de financiero tenía más posibilidades, ¿no? Claro, pero buena decisión. ¿Y tu comida favorita? Si podrías escoger un plato. Un solo plato. Un buen pescado, ¿sabes? Un buen pescado yo creo que es una buena lubina al horno. Genial. Yo creo que sí, por decir alguno. Pero vamos, me gusta comer y podría darte una larga lista, ¿no? Una buena paella, ¿verdad? Que te quite, ¿sabes? O simplemente una buena tortilla de patatas, ¿sabes? Es una cosa... Sí, es un gran invento, un gran invento. No sigues que vas a hacer que todo el mundo le dé hambre, todos los que nos están viendo. Juan, ha sido de verdad espectacular tenerte en el programa. Hemos aprendido un montón del sector financiero, pero de una forma entretenida, amena, sencilla. Mejor dicho, de verdad, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros, conocimiento y experiencia. Muchas gracias, ha sido bastante retador esta entrevista, pero ha estado genial, me lo he pasado muy bien, a pesar de los apuros. Y me alegro que os haya gustado y oye, enhorabuena por este proyecto, es un honor estar contigo y ya sé que ha venido aquí gente muy buena y vendrá todavía mucho más. Gracias de verdad. Gracias a vosotros. Bueno, esta ha sido nuestra temporada antes de despedirnos para el corte de verano, pero en septiembre nos vemos con más invitados de este nivel porque sin duda ha sido un programa fantástico, le hemos dedicado todo el tiempo a nuestro invitado porque ameritaba tanto el contenido como su experiencia. Espero que hayan aprendido mucho del sector financiero y nos vemos después del verano. Adiós.